Damas y caballeros, les habla el capitán. Bienvenido al vuelo 914. Pónganse el cinturón de seguridad y observen el letrero de no fumar. Despegaremos en 5 minutos. Cuando estemos en la altitud de cruceros, se les servirán los refrigerios. Nuestro vuelo durará 37 años. Le deseamos un agradable viaje. ¿Qué harías si te fueras de vacaciones a otra ciudad y de repente te encontraras en otro país? Supongo que los más aventureros lo disfrutarán, incluso si hay cambio de planes, pero la mayoría de nosotros estaríamos confundidos. De todos modos, apuesto a que incluso los más temerarios aventureros al menos levantarían una ceja si se les dice que volaron por cerca de medio siglo. El 2 de julio de 1955, un avión hizo un camino de Nueva York hacia Miami. Era un buen día soleado y 57 pasajeros a bordo estaban tan ansiosos por ver las cálidas playas y palmeras de Florida. El avión despegó sin problemas, pero 3 horas después, cuando ya deberían haber aterrizado en el aeropuerto de destino, no se veía por ninguna parte. Los radares en las torres de control en Miami no mostraron ningún avión que se acercara y tampoco se recibieron señales de socorro. Cuando el control de tráfico aéreo se comunicó con Nueva York, recibieron una respuesta impactante. El vuelo 914 simplemente desapareció de los radares en el aire. Todo indica que el avión se había perdido. Aparte de haber desaparecido de los radares, el control de tráfico aéreo no podía comunicarse con los pilotos con la radio. El DC-4 simplemente se desvaneció en el aire, sin dejar rastro de sí mismo y de ninguna de las personas a bordo. La investigación se inició de inmediato. La ruta del vuelo que tomó el avión, una ruta sobre el Océano Atlántico, y parecía que la única respuesta de su desaparición era que se estrelló en algún lugar del camino. Se desplegaron equipos de rescate. La Guardia Costera estaban explorando las aguas, pero aún así no tuvo suerte. No se encontró una sola pieza del avión perdido. Los investigadores solo pudieron encogerse de puños, consternados. 61 personas y más tripulación simplemente desaparecieron en una enorme máquina voladora. Finalmente, y aunque el caso nunca se resolvió, realmente hubo una declaración oficial de que el avión se estrelló y se llevó la vida de todos a bordo. Pero a pesar de las numerosas preguntas de los familiares afligidos, nadie pudo decir lo que realmente sucedió con el vuelo 914. Hasta 37 años después, al menos cambió de escenario. Ahora es el 9 de septiembre de 1972 y estamos en Caracas, Venezuela. Es un día perfectamente normal, pero Juan de la Corte, el controlador del tráfico aéreo del puerto de Caracas, se presentó en el trabajo, hizo un poco de café y tomó asiento con vista a los vuelos. Estaba dando unos comentarios menores sobre el vuelo en curso, cuando sucedió algo extraño. Aparentemente de la nada, un nuevo punto apareció en el radar. Era como si un avión hubiera aparecido de la nada, o como si se hubiera escondido del radar y ahora hubiera decidido aparecer. De cualquier manera, era algo extraño de verdad. Pero cerca del aeropuerto, de la Corte revisó la lectura de varias veces, pensando al principio que era un error. Sin embargo, no fue así. Las lecturas fueron correctas, y pronto él y sus colegas pudieron verlos con sus ojos. En menos de 10 minutos, el culpable apareció en el campo de visión. Al principio, para el control de tráfico aéreo parecía un día normal, pero a medida que se acercaba, pudieron ver de hecho que era muy antiguo, un avión de pasajeros McDonnell Douglas, aún con hélices en lugar de turbinas externas. Tales aviones todavía estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos, y su mayoría reemplazados por otros más contemporáneos. Pero eso no fue ni siquiera el comienzo de lo raro. La verdadera confusión comenzó cuando el piloto de la misma aeronave se contactó con la torre y le preguntó en inglés: ¿dónde estamos? El responsable de la situación, Juan de la Corte, respondió que se estaban acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó dónde se dirigía el vuelo. Hubo una pausa del otro lado y luego el piloto respondió: somos el vuelo 914 Panam, con rumbo de Nueva York hacia Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Esto tomó el control de tráfico aéreo completamente fuera de guardia. ¿Qué hacía un vuelo de Panam a miles de kilómetros de su punto de destino y cómo llegó hasta ahí? De la Corte se apresuró a hacerle algunas preguntas más al piloto, y lo que escuchó a continuación lo desconcertó. El piloto dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el puerto de Miami a las 9:45 am del 2 de junio de 1955. Ahora era el momento de que la torre de control quedara en silencio.
Antes de pedir cualquier otra cosa, para no empeorar las cosas, el control aéreo despejó la pista para que el avión aterrizara. De la Corte no sabía qué hacer con las palabras del piloto. Tal vez pensó que se había vuelto loco, pero eso era irrelevante, ya que había personas a bordo del avión misterioso. Tenían que asegurarse de que aterrizara a salvo, y decidió hacer preguntas cuando ellos las hicieran. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión y a los pasajeros y aterrizar sin problemas. Habiéndose relajado un poco, finalmente decidió preguntar algo que le molestaba. Hoy es 21 de mayo de 1992. La pausa que se dio indicó que fue un gran error. Cuando el personal de tierra se acercó al avión, una voz desconcentrada del piloto dijo: ¿de qué estás hablando? Cuando de la Corte escuchó eso, supo que tenía que ordenar a los guardias de seguridad que fueran al avión y escoltar a los pasajeros y tripulación. Sin embargo, mientras avanzaban hacia el avión, el piloto hizo algo que nadie esperaba. Juan escuchó la voz de pánico del capitán del vuelo, diciendo: no, mantente alejado, nos vamos ahora. Y de hecho volvió a arrancar los motores y, sin esperar el despacho para el despegue, condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo por la radio diciendo que estaba creando una situación espantosa, pero el piloto no respondió. Condujo a la pista, aceleró y despegó. Durante un tiempo se pudo ver al avión en el aire. Pronto solo desapareció. El punto del radar desapareció nuevamente. Ninguna palabra podría describir el impacto en el que se encontraba Juan de la Corte y sus colegas. La torre del control aéreo acababa de ver un antiguo avión desapareciendo de la nada. El piloto les dijo que se dirigía a Miami, y antes de que pudieran hacer nada, voló de nuevo para desaparecer en el aire, como si hubiera sido una ilusión colectiva. No se encontró rastro de ese avión nunca jamás, y hasta el día de hoy, nadie puede explicar lo que sucedió esa mañana en Caracas. Sin embargo, debo de decir que hay muchas controversias sobre la credibilidad de este evento. En 1985, un periódico llamado World fue el primero en cubrir esa historia. Y sí, acabo de decir 1985, 7 años antes de que apareciera la versión más popular. Más tarde, el mismo periódico volvió a contar la historia 2 veces más, solo que con otros detalles, y con 1992 como la fecha de un avión que viajaba en el tiempo. La imagen de Juan de la Corte, el controlador de tráfico aéreo en Caracas, también diferió del original de 1985, y que la historia fue una gran parte anunciada como falsa y se convirtió en una especie de leyenda urbana. Sin embargo, la leyenda aún vive y muchas fuentes la vuelven a contar a su manera. Algunos incluso llegan a decir que los pasajeros finalmente regresaron a sus hogares, y extrañamente ninguno de ellos lucía más viejo que 37 años antes. Dicen que los médicos examinaron al piloto y la tripulación de pasajeros, pero no pudieron encontrar nada fuera de lo común. La gente estaba sana. Sin embargo, esta parte no parece ni remotamente creíble, ya que no se puede encontrar ninguna evidencia sólida de 61 personas que regresan de un vuelo de décadas. Quiero decir, ¿no se le hubiera quedado sin bocadillos o algo así? Una cosa que sigue apareciendo en internet y despertando el interés de los internautas paranormales es un pequeño calendario de bolsillo que de alguna manera se dejó en la pista del aeropuerto de Caracas cuando el avión despegó, y supuestamente sigue siendo el único artefacto de extraño encuentro. Todavía hay personas que afirman que el calendario es real, pero una vez más no hay pruebas reales de su existencia.